Con este video vamos a finalizar la clase de columna vertebral. Este video corresponde a la tercera parte de la clase de columna vertebral. En el video anterior pues estuvimos hablando sobre las articulaciones de la columna vertebral. Las articulaciones que se dan entre el cuerpo y entre los arcos de la columna vertebral. Hablamos cómo había articulaciones entre los cuerpos de las vértebras y que son de tipo sínfisis gracias a los discos intervertebrales, y también tipo sindesmosis gracias a los ligamentos, específicamente al ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. El anterior cursa por delante de los discos de los cuerpos intervertebrales, haciéndose, uniéndose tanto al cuerpo como a los discos. Y el ligamento longitudinal posterior, que corre dentro del canal medular, en la parte posterior del cuerpo de la vértebra, pues es ese ligamento longitudinal posterior, el cual se adhiere principalmente, así dice la literatura, a los discos intervertebrales. Ese ligamento es el responsable de redirigir y evitar, en cierta manera, las hernias discales posteriores. Luego también hablamos sobre la articulación sinovial, que es las articulaciones sigapofisiarias, que son las que vemos entre los arcos de las vértebras. Y estas articulaciones pues son gracias a las apófisis articulares, o las también llamadas sigapófisis superiores e inferiores. Entonces estas uniones que son sinoviales, estas articulaciones sinoviales pues están conformadas por tal cual una articulación sinovial, una membrana articular, teniendo por supuesto una cápsula articular, teniendo una membrana externa o membrana fibrosa y una membrana sinovial al interior. Por supuesto, contiene líquido líquido sinovial. Entonces, además, pues vimos cómo se conforman los forámenes intervertebrales, que es por donde emergen los nervios espinales. Además, hablamos de los ligamentos accesorios, como lo son el ligamento flava o amarillo, el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso y el ligamento nucal. Son ligamentos pues de los que hablamos, que estos están prácticamente entre las espinas, entre las apófisis espinosas pues de cada una pues de las vértebras. Hablamos también, como un dato importante, que el ligamento nucal es a partir de C7, o sea de la vértebra prominente, hasta el inion específicamente, que es una parte saliente una protuberancia saliente pues del occipital, del hueso occipital, y se adhiere pues por encima de todas las apófisis espinosas de las vértebras C1 hasta la C7. Así también vimos como a partir de C7 hasta las lumbares, pues ahí encontramos el ligamento supraespinoso. Hablamos también como el ligamento longitudinal anterior y posterior. Estos pues uno llega hasta el foramen magno, también adosándose a la protuberancia anterior del atlas, el ligamento longitudinal posterior, y el ligamento anterior, y el ligamento longitudinal posterior se adhiere al axis y también llega hasta la superficie del sacro. A grandes rasgos, hablamos también de las curvaturas, de las cifosis naturales o primarias, que son las curvaturas primarias, como lo son la dorsal y la sacra, y las lordosis lumbar y cervical, que ya son curvaturas secundarias. Cuando nos referimos a situaciones de curvaturas anormales, le llamamos exageración de la lordosis o exageración de la cifosis, o hipercifosis e hiperlordosis. Son términos
que se usan para determinar que hay una patología, o sea, hay una exageración de una curvatura normal. Las curvaturas laterales, o sea, una desviación de la columna hacia derecha o izquierda, esas se conocen como lordosis. Perdón, se conocen como escoliosis. Y también se puede dar las situaciones patológicas de que una curvatura cambie su dirección, y a eso se le llama una inversión de la curvatura, o también que puede comenzar a desaparecer la curvatura, y a eso se le conoce como rectificación. Pues a grandes rasgos en eso nos quedamos en la clase anterior, y ahora vamos a ver el final de esta clase, donde vamos a abordar principalmente los músculos que se encargan pues de movilizar o generar la fuerza para movilizar la columna, y también para ayudar a distribuir las cargas. De eso también vamos a hablar de la irrigación, drenaje e inervación de las propias vértebras, porque tienen esos tres componentes, y de eso vamos a hablar en esta clase. Así que comencemos. Comenzamos hablando sobre permítanme, me voy a salir de cuadro. Aquí estamos. Comenzamos hablando sobre la vascularización pues de la columna vertebral. Las arterias como tales, o sea, perdón, las arterias vertebrales son arterias, o mejor dicho, las arterias que le dan irrigación o dan vascular irrigación a las vértebras, comienzan desde las vertebrales. Si vamos de caudal, de cefálico a caudal, empezamos viendo cómo las vertebrales, que son ramas de la arteria subclavias, pues comienzan a dar irrigación a nivel de las vértebras cervicales. Entonces, estas van las vértebras cervicales pues son irrigadas por ramas de la arteria vertebral, recordando que la arteria vertebral cursa sobre los forámenes transversos que encontramos en las vértebras cervicales. Entonces, estas van a ser las primeras que comienzan a dar irrigación, así como vemos. No voy a entrar en detalle de cómo es la irrigación que hace la arteria, no vamos a entrar en detalle. Solo quiero que sepan de dónde se origina la irrigación que irriga a las vértebras. Y va a depender de la posición. Quien irriga a las vértebras cervicales son las arterias vertebrales, ramas de la subclavia. Entonces, dice aquí que las vértebras están irrigadas por ramas periósticas y centrales de las principales arterias cervicales y segmentarias y sus ramas espinales. Entonces, vamos a ver pues que así se llaman las arterias que irrigan a las vértebras. Son las arterias periósticas. Pero hay que tener muy en cuenta que así como hay arterias periósticas que irrigan al periósteo de la vértebra, o sea, al hueso periférico, por decir así, hay otras que penetran hacia el núcleo o hacia el cuerpo interior de las vértebras. Y ahí pues a esas arterias se les conocen como arterias nutricias, que son estas que vemos así como también las arterias centrales, que son estas que vemos acá. Entonces, son las ramitas de las arterias principales. Si aquí vemos, por ejemplo, la arteria aorta, esta es la arteria aorta. Entonces, estas que son las ramitas que van a ir a irrigar a las vértebras se conocen como las arterias periósticas, y las arterias centrales y las arterias nutricias. Entonces,
las arterias vertebrales y cervicales ascendentes en el cuello para las vértebras cervicales. Las arterias segmentarias, se les conoce segmentarias porque es por segmentos, estas casi van de acuerdo a cómo se distribuyen los segmentos en el torso. Cuando veamos sistema nervioso, vamos a ver la nomenclatura de los miótomos y los dermátomos, que son segmentos. Pues en la misma forma vamos a ver cómo se distribuye la irrigación hacia el interior de las vértebras. Quiero que vean, que entiendan que así es la irrigación hacia las vértebras y en este caso hacia las vértebras dorsales y ahí pues, o torácicas, y ahí vemos pues que se involucran las arterias intercostales posteriores en la región torácica, las arterias subcostales y también pues bajamos hasta las arterias lumbares. Las lumbares son ramas de la arteria aorta abdominal. Estas ya son ramas de la aorta abdominal. Y al final pues encontramos las arterias iliolumbares y las arterias sacras laterales y la sacra media, que es la última rama de la arteria aorta abdominal. Entonces pues me interesa que sepamos que hay arterias vertebrales para irrigar las vértebras cervicales, arterias cervicales ascendentes que también dan ramas nutricias, ramas periósticas y ramas centrales para las vértebras cervicales. Las arterias segmentarias, o mejor digámosle, las arterias intercostales posteriores, que son ramas de la arteria aorta torácica, las arterias lumbares, que son ramas de la arteria aorta abdominal, y por supuesto las arterias sacras, originadas de las arterias ilíacas internas y pélvicas. Aquí se me quedó la arteria sacra media, que es de la arteria aorta abdominal. Preguntas de examen: ¿de dónde son ramas las arterias que irrigan las vértebras? Las cervicales son ramas de la subclavia. Las torácicas son ramas de la aorta torácica. Las lumbares, perdón, las vértebras lumbares son ramas de la aorta abdominal. Y también de las arterias ilíacas. Otra pregunta de examen: ¿cómo se llaman las ramas que irrigan a la columna vertebral? Las ramas son la arteria vertebral, la arteria cervical ascendente, la arteria intercostales posteriores, las arterias lumbares y las arterias sacra media y sacra lateral. Esas son las ramas que irrigan a las columnas vertebral. Arterias vertebral, arteria cervical ascendente, arteria intercostal posterior, arterias lumbares, arteria sacra media y arteria sacra lateral. ¿De dónde son ramas? De la arteria. Estas son ramas de la arteria subclavia, son ramas de, o sea, la arteria vertebral junto a la cervical ascendente son ramas de la arteria vertebral. Las arterias segmentarias, quitemos eso, arterias intercostales posteriores. Estas son ramas de la arteria aorta torácica. Las arterias, bueno, aquí están las subcostales. Estas también son ramas de la aorta torácica, pero quitemos las subcostales. Las arterias lumbares, estas son ramas de la aorta abdominal. Y las arterias sacra media es rama de la aorta abdominal. Y las arterias sacras laterales son ramas de la arteria ilíaca interna. Más fácil imposible. Y si lo pierden es porque ustedes no estudiaron, chicos. Sigamos. Entonces, así vemos la irrigación de una arteria. Pero hay que tomar en cuenta que esta misma irrigación es la irrigación que sirve para irrigar a la médula espinal. Entonces, esta irrigación no es exclusiva para la vértebra. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una arteria nutricia. Estas no solo sirven para irrigar a la vértebra.
irrigan también a la médula espinal. Entonces, que también es necesaria que presente una irrigación. Entonces, las arterias espinales como tales, pues, se van a ir dividiendo en diferentes ramitas para irrigar prácticamente todo el cuerpo y el arco, pues, de la vértebra. Y de esa forma, pues, hacen anastomosis y de esa forma, pues, aseguran la irrigación de toda la estructura ósea. Además, pues hay ramas longitudinales, hay ramas radiculares que se van a ir originando de estas mismas arterias espinales y van a correr o a discurrir a lo largo de toda la cara interna, pues del conducto. Estas son las radiculares, estas que vemos acá. Ya van acompañando al nervio prácticamente. Estas pues van acompañando a toda la estructura ya neurológica, como lo es los nervios y por supuesto la médula espinal, porque ya es dentro del conducto o del canal medular. Ahora, hay que tener en cuenta que las arterias, hay arterias para irrigar la vértebra y hay arterias para irrigar la médula. O sea, no es la misma. O sea, sí su origen es el mismo, pero su función es diferente. Por eso los nombres. Arteria nutricia se refiere a una arteria de la columna vertebral. Una arteria longitudinal o una arteria radicular, estamos hablando de una arteria que irriga la médula o sus nervios. O medular también quiere decir que es para irrigar a la médula. Pero sí, hay que saber que pues que tienen nombres pues específicos. Bueno, sigamos. Y de la misma forma, pues las venas espinales forman plexos venosos a lo largo de la columna vertebral. Un plexo es como una maraña, es como esto. Un plexo vendría a ser como la contraparte de los anastomosis. Hay plexos internos y externos que se van comunicando a través pues, de los forámenes intervertebrales. El foramen intervertebral es por donde emerge el nervio espinal. Es el que se forma por la escotadura vertebral superior y la escotadura vertebral inferior de cada una de las vértebras, que cuando se unen pues conforman el foramen intervertebral. Las venas intervertebrales pues reciben venas de la médula espinal y de los plexos venosos vertebrales. Es decir, que las venas intervertebrales, estas en ellas van a confluir tanto el drenaje de la médula espinal como el drenaje de la propia vértebra. Acompañan a los nervios espinales a través de los forámenes intervertebrales y drenan en las venas vertebrales del cuello, en las venas torácicas, o sea, las intercostales, y por supuesto las lumbares y las propias sacras del tronco. Prácticamente es una copia de la irrigación. Cuando vemos y el final pues de esta irrigación, de este drenaje, pues termina en la vena cava superior, gracias al sistema de la vena ácigos, que la vamos a ver más adelante. La vena ácigos que se encarga de drenar toda la sangre que proviene de la columna vertebral. La vena ácigos y sus ayudantes, que es la vena hemiácigos, una al lado derecho, otra al lado izquierdo. Además, pues el sistema también ayuda a drenar en la vena cava inferior, que principalmente de la zona lumbosacra. Sigamos. Pasamos a ver pues la inervación. Y la inervación de la columna vertebral es también propia de los ramos que provienen de la médula espinal. Aquí estamos viendo el cuerpo de la vértebra, el arco de la vértebra, por supuesto viendo que aquí hay fositas costales
transversas y fositas en el cuerpo. Estas son unas vértebras de la región torácica, porque aquí se inserta la cabeza de una costilla con el tubérculo de otra costilla. Entonces, estos agujeros, gracias a la escotadura vertebral superior y la escotadura vertebral inferior, se forma el foramen intervertebral. De esta zona es que nacen los mismos nervios que van a inervar a la médula espinal, como lo vemos aquí. Este es la médula, este es un nervio espinal. Entonces vamos a ver pues cómo de ellos mismos parte del sistema de nervios que inervan la columna, la columna vertebral. Volvamos acá. Entonces son 31 pares de nervios espinales, que ya sabemos que son pues 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y por supuesto un coccigio. Cada nervio está conformado por una raíz anterior y una raíz dorsal y una raíz ventral. Tal vez ese dato ahorita no sea trascendental, pero sí sepan de que cada nervio, así como lo estamos viendo aquí, como lo vemos acá, tiene una raíz anterior y tiene una raíz posterior. Por ejemplo, aquí estamos viendo la raíz, esta que vemos acá, esta es la raíz anterior y esta que vemos acá es la raíz posterior. Pero todo esto, cuando ya emerge a través del nervio, a través del foramen, lo vemos así, como una sola estructura, así como lo vemos acá, como una sola estructura. Aquí, por ejemplo, vemos la raíz anterior y aquí viene la raíz posterior. La raíz posterior es para la inervación de esta zona y de las estructuras de la parte posterior. Y la raíz anterior, pues a toda la parte anterior del cuerpo. Entonces, vamos a ver pues que las neuronas motoras, que es lo que conforma ya el sistema interior, las neuronas motoras se encuentran pues en la sustancia gris, que es lo que vemos acá, y en la sustancia blanca lo que vemos pues son las neuronas sensitivas. Entonces vamos a ver pues que ellas son las encargadas de transmitir la sensibilidad o el dolor o enviar información específica hacia la columna para pues llevar un control o registrar pues el estado de cada una de las estructuras que ellas inervan. Entonces, no quiero entrar en detalles sobre las redes axonales o sobre los plexos específicamente, porque no hemos visto todavía la parte del sistema nervioso. Entonces nos vamos a quedar ahí sin meternos a más, porque luego lo vamos a ver cuando veamos el sistema nervioso. Lo que sí quiero que sepan es que estas raíces posteriores que vemos acá nos ayudan también junto a las anteriores a dar el estímulo, o son las encargadas de inervar a todos los músculos de la espalda, o los músculos erectores de la espalda, que es de lo que vamos a continuación a seguir hablando. Aquí pues es un esquema para que veamos cada uno de los nervios cómo emerge. La columna vertebral pues recibe su inervación de los ramos meningios recurrentes de los nervios espinales. Así se llaman las ramas específicas que inervan a la columna vertebral. Ramos meningios, y se llaman recurrentes porque hacen una recurrencia, o sea, regresan otra vez, hacen como una ida y regresa a la misma, por eso se llaman recurrentes. Las articulaciones cigapofisiarias son inervadas por ramos articulares de los ramos posteriores. Los ramos articulares son los que acompañan o son los que se originan directamente de los ramos ya al interior, o mejor dicho, ya casi por salir del foramen intervertebral. Esos son los que irrigan a las articulaciones
sigapofisiarias. Estas son las articulaciones. Esta es una articulación sigapofisiaria. Aquí vemos la cápsula de la articulación. Esta es la unión entre las dos, entre las vértebras, entre la sigapófisis, por decir así. Entonces la inervación viene gracias a los ramos articulares de los ramos posteriores. Y bueno, veríamos entonces los músculos de la espalda o los músculos erectores de la espalda. Y esto es lo que vamos a ver. Aunque la columna vertebral es el eje del cuerpo humano, y prácticamente la encontramos en toda la línea media del cuerpo, pues prácticamente lo divide en dos mitades, ¿verdad? Mitades iguales, derecha e izquierda. Y esa posición pues le da una ubicación principal, primordial, para la distribución de cargas, para la distribución del cuerpo, para un eje, en fin, para poder partirlo a la mitad. Y también pues en mitades derecha e izquierda, más no en mitades anterior y posterior, ¿verdad? Porque prácticamente la columna está ubicada en la parte posterior del cuerpo. Entonces, y de hecho, la parte mayoritaria del cuerpo se encuentra anterior a la columna vertebral. Eso ya representa un peso especial, mejor dicho, con el cual debe lidiar la columna para mantenerse erguida y evitar que la misma peso que se encuentra hacia el frente ale el cuerpo hacia adelante, pues, y nos fuéramos de bruces. Máxime en nosotros los que tenemos pues sobrepeso. Entonces, eso pues, esa función de mantener al cuerpo en una posición erguida, distribuir las cargas y permitir la deambulación, el movimiento, en fin, pues es gracias a estos músculos. Entonces, sostener la columna vertebral es gracias a los músculos de los cuales vamos a hablar. En la mayoría de músculos de la parte posterior del cuerpo están asociados a la columna vertebral. Lo hacen adhiriéndose a las apófisis laterales, a las apófisis posteriores y a algunos puntos de reparo específicos que pueden ser sobre fascias o sobre músculos o sobre tendones propios, siempre asociados a la columna vertebral. Entonces, la acción de estos músculos es la que permite pues mantener la posición erguida y hace pues que se compense esa distribución desigual del peso, porque no es lo mismo el peso en la espalda que el peso que tenemos en la parte anterior del cuerpo. Entonces, la acción que estos músculos hacen es como unas estructuras que en mi adolescencia, en mi infancia, pues era común ver en las casas de todo el mundo, que teníamos una antena. Tal vez ustedes todavía no lo ven, pero todavía hay algunas reliquias donde se ven las antenas en los techos de las casas, y estas antenas tenían unos alambres, 3 alambres, que eran las que la mantenían erguida. A estos se les llaman vientos, así se le llaman a estos cables, a este cable de acero, como dice ahí, se le llaman vientos. Pues así es la acción que hacen los músculos de la columna vertebral, o los músculos del dorso, o los músculos erectores. Entonces, que hacen la acción pues de los vientos. Estos músculos pues se dividen en 2 grupos. Y estos grupos son los músculos extrínsecos del dorso y los músculos intrínsecos del dorso. Es decir, los que no tienen que ver con la postura y los que sí tienen que ver con la postura. Los músculos extrínsecos son los que participan en movimientos del miembro superior y movimientos de la respiración. Esos son los músculos extrínsecos del dorso. Pero tenemos los músculos que sí tienen que ver con la posición de la columna, y esos son los músculos intrínsecos del dorso, que son los que participan en los movimientos de la columna vertebral
y en el mantenimiento de la postura. Entonces, los músculos de la columna vertebral, pues la mayor parte del peso está situado por delante de la columna vertebral, especialmente en las personas obesas. Por lo tanto, los numerosos y potentes músculos unidos a los procesos espinosos y transversos de las vértebras son necesarios para soportar y mover la columna. Entonces, vamos a ver que los músculos extrínsecos del dorso prácticamente son músculos superficiales o tal vez intermedios. Los profundos, estos son los intrínsecos del dorso. ¿Qué quiero decir? Que los músculos que le dan la definición a la espalda, esos son los músculos extrínsecos. Los músculos que tienen que ver con la columna vertebral propiamente, esos son músculos ya profundos. Tal vez decir que los músculos extrínsecos, hablándolo ya de una forma embriológica, estos derivan de unas estructuras que se forman en el feto, en el embrión, que se llaman miótomos. Estos miótomos, que provienen de una de las capas de las capas germinativas, pues son los que generan pues los músculos extrínsecos del dorso, y funcionalmente estos se dividen en músculos extrínsecos superficiales y músculos extrínsecos intermedios. Entonces, esa es la forma de subdividir a los músculos extrínsecos del dorso. Ahí pues los superficiales son los que se encargan de movimientos como mover el miembro superior, son también los que tienen una inserción u origen en los músculos en la cintura escapular. También son músculos que están adheridos al esqueleto axial, como cráneo, costillas, columnas y así. Y los músculos intermedios, pues estos ya son músculos un poco más delgados, vienen a ser prácticamente los músculos accesorios de la respiración. Ahí vamos a encontrar músculos como los serratos posteriores, superior e inferior, que son los que ayudan a movilizar pues la caja torácica. Ya los músculos intrínsecos, pues estos son los verdaderos. Estos son los verdaderos músculos que son los que mueven y estabilizan pues la columna vertebral. Estos actúan en movimientos para mantener la postura. Estos pues también se encuentran adheridos a una fascia toracolumbar que encontramos en la parte posterior y que le ayuda a darle más fortaleza a la columna, a los músculos que son propios pues de la columna vertebral. ¿Qué más se me queda aquí? Hay un ligamento. También aquí con estos músculos interviene, o estos músculos tienen mucho que ver con el ligamento supraespinoso, que dijimos que el supraespinoso va desde C7 ¿cómo se llama? Desde la vértebra C7 pues hasta la parte inferior. Él pues tiene que ver ¿cómo se llama? Con estos músculos propios pues de la columna vertebral. Entonces actúan para mantener la postura, controlan el movimiento de la columna, están inervados por los ramos posteriores de los nervios espinales que acabamos de ver. Estos músculos van desde la pelvis hasta el cráneo, y el aporte vertebral viene gracias a las arterias vertebrales, a la cervical profunda, al occipital, cervical transversa, intercostal posterior, subcostal, lumbar y sacra lateral, lo que acabamos de ver en las diapositivas anteriores. Aquí tenemos un cuadro para reconocer cuáles son los músculos extrínsecos y músculos intrínsecos. Los extrínsecos: trapecio, dorsal ancho, elevador de la escápula, romboides mayor, serrato posterior, Estos serratos son músculos accesorios de la respiración, y estos son músculos que ayudan a movilizar el miembro superior. Los intrínsecos, que es de los que vamos a hablar: el esplenio de la cabeza, el esplenio cervical, los erectores de la columna, los semiespinosos, los multífidos del raquis y los rotadores.
pero para estudiarlos funcionalmente se subdividen en los músculos extensores y rotadores de la cabeza y el cuello, y aquí encontramos a los músculos esplenios de la cabeza y esplenios del cuello. Son también conocidos como los músculos espinotransversos. Y luego tenemos los extensores y rotadores de la columna vertebral. Es igual, la acción es la misma. Pero aquí encontramos a los músculos erectores de la columna y a los músculos transverso espinosos. Y luego tenemos a los músculos segmentarios cortos. Y aquí tenemos a los músculos interespinosos y a los intertransversos. Todos estos músculos están inervados por ramas segmentarias de los ramos posteriores de los nervios espinales, cervicales, torácicos, lumbares e ilíacos. Veamos al primer grupo. Los músculos espinotransversos son los propios del cuello y la cabeza. El primero, el esplenio de la cabeza. Como vemos ahí, es un músculo ancho, el esplenio de la cabeza. Es un músculo ancho que se inserta en el hueso occipital. Se inserta en el hueso occipital, específicamente donde encontramos las líneas nucales, el esplenio de la cabeza, en el hueso occipital y en la apófisis mastoides del hueso temporal. Aquí y acá. Ahí se inserta el músculo esplenio de la cabeza. Y como podemos ver, estos terminan sobre el ligamento nucal y sobre el ligamento supraespinoso. Aquí se originan. Entonces, vamos a tener también al hueso, esto quiero que vieran. El ilion es esta zona, la protuberancia del occipital. Aquí se inserta ligamento nucal del que hablamos. Aquí se inserta y también se inserta en la apófisis espinosa de C7. El esplenio del cuello, que es este, o esplenio cervical, como dice aquí, es un músculo estrecho que se inserta en las apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores, en las apófisis transversas. En esta zona, en esa se inserta el esplenio de la cabeza. Y vemos que también se origina sobre el ligamento supraespinoso. Discurren desde la apófisis espinosa y el ligamento nucal en sentido superior y lateralmente. En conjunto, los músculos espinotransversos, o sea, ambos músculos, juntos los dos, juntos, en equipo, así digámoslo, en equipo, estos dirigen la cabeza hacia atrás, extendiendo el cuello, o sea, haciendo una extensión. Esa es la función de estos músculos, alar la cabeza hacia atrás, una extensión del cuello. Individualmente, o sea, el esplenio de la cabeza por un lado y el esplenio del cuello por el lado, cada músculo rota la cabeza hacia un lado, el mismo lado del músculo que se contrae. Es decir, que en conjunto ellos ayudan a mover, en conjunto alan la cabeza hacia atrás. En acción individual ellos alan la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Según el músculo que actúe, así será el movimiento de la cabeza de lado a lado, como diciendo no con la cabeza. Entonces, la acción individual es mover la cabeza de lado a lado, en la zona contraria al músculo que se contrae. En acción conjunta, mueven la cabeza hacia atrás, o sea, hacen una extensión. Aquí un cuadro donde nos dice cómo se origina, de dónde se origina y dónde se inserta cada uno de estos músculos. Origen, inserción, quién lo inerva y cuál es la función de cada uno de ellos. Estúdienlo, porque esto viene. Luego tenemos los músculos erectores de la columna. Ya bajamos hacia el dorso y la región lumbar.
Los músculos erectores de la columna son el grupo mayor de músculos intrínsecos. Son todos estos que están encerrados en estos nombres. Entonces, estos están entre las apófisis espinosas medialmente y los ángulos de las costillas lateralmente. Los ángulos de la costilla es donde comienza a hacer la vuelta la costilla. En esa zona encontramos a eso. Aquí comienza a dar la vuelta a la costilla. Entonces ahí es donde encontramos a estos músculos. El iliocostal, el longísimo del dorso y el espinoso que encontramos acá. Están cubiertos en la región torácica y lumbar por la fascia toracolumbar. Esto es la fascia toracolumbar. Entonces estos músculos están cubiertos por la fascia toracolumbar. Se divide en la región lumbar superior en 3 columnas verticales de músculos, como lo vemos aquí. Los músculos del grupo erector de la columna son los extensores primarios de la columna vertebral y de la cabeza. Extensión, o sea, el movimiento hacia atrás. Cuando nos estiramos la columna, ahí actúan estos músculos. Participan en el control de la flexión de la columna vertebral al contraerse y relajarse de forma coordinada. Cuando ellos se contraen, alan la columna hacia atrás. Cuando ellos se relajan, permiten la flexión de la columna. La flexión de la columna o la flexión del cuerpo es por relajación de los músculos erectores de la columna, pero una contracción de los músculos de la pared abdominal, que los vamos a ver más adelante. Hacen girar la cabeza hacia el lado, hacia el lado de contracción activa. Esta hacia el lado donde se contrae, hacia ese lado también mueven la cabeza, porque podemos ver que llegan hasta las regiones cervicales. Y aquí vemos a los músculos principales de la región dorsal del tronco, los músculos erectores, erectores de la columna. Y aquí están iliocostales. Aquí solo veíamos los grupos, eso sí no lo dije. Estos son los grupos, los espinosos, los longísimos y los iliocostales. Pero aquí vemos que son iliocostal lumbar, iliocostal torácico, iliocostal cervical. Igual, longísimo torácico, longísimo del cuello, longísimo de la cabeza. Espinoso torácico, espinoso del cuello y espinoso de la cabeza. Su origen, su inserción. Es lo que me interesa que conozcamos de ellos. Origen e inserción. Y luego vamos a los músculos transversos espinosos. Los músculos transversos espinosos son los que se dirigen de forma oblicua, como ustedes lo pueden ver, de arriba a abajo, de arriba a abajo, de arriba a abajo, inmediatamente. Ahí tenemos semiespinoso de la cabeza, semiespinoso torácico, los multífidos del raquis, los rotadores torácicos. Y entonces estos van desde las apófisis transversas a las apófisis espinosas, ocupando el surco entre estas dos prolongaciones vertebrales. Se sitúan profundo a los erectores de la columna, o sea que estos transversos espinosos están por abajo de los que acabamos de ver. Están entre grupos, los semiespinosos, los multífidos y los rotadores. También tenemos pues músculos segmentarios, que son los elevadores costales, interespinosos e intertransversos. De una forma indirecta ayudan como músculos de la respiración, pero no son considerados con esa acción. Y aquí vamos a ver los semiespinosos torácicos, semiespinosos del cuello, semiespinosos de la cabeza, el multífido del raquis y los rotadores lumbares, torácicos y cervicales. Estos son los músculos transversos espinosos. Cuando hablábamos de la fascia toracolumbar, que es esta fascia, es una estructura que la podemos ver aquí en un corte transversal. Vemos las proyecciones. Esto es lo que estamos viendo acá. Esta es la fascia toracolumbar. Pero esta tiene proyecciones que ayuda también a
hacia la zona profunda ya del abdomen, porque estos ya son músculos interiores en el abdomen posterior. El músculo cuadrado lumbar, el músculo psoas mayor, estos son músculos dentro de la cavidad ya abdominal. El músculo dorsal ancho, ya hablamos que son músculos extrínsecos del dorso. Entonces, la fascia toracolumbar cubre los músculos profundos de la espalda y también en el tronco. Esta fascia resulta clave en la organización global y la integridad de la región. Además de organizar los músculos, también da una protección especial a esta zona. Superiormente, pasa anterior al músculo serrato posterior, son músculos serratos posteriores, y se continúa con la lámina superficial en la fascia cervical del cuello. Entonces todo esto es parte de la fascia toracolumbar. En la región torácica cubre a los músculos profundos y los separa de los músculos de los grupos superficiales e intermedios. Es por abajo de esto. Medialmente se fija a las apófisis espinosas de las vértebras torácicas y lateralmente a los ángulos de las costillas. Hay otro grupo que son los músculos suboccipitales, que estos son un grupo de pequeños músculos que encontramos en el cuello. Estos se consideran ya como músculos del cuello, pero aprovechamos a tocarlo en esta clase, pues porque en la del cuello pues ya es poco lo que podemos hablar sobre ello. Los músculos suboccipitales pues es un grupo pequeño de músculos profundos en la región cervical superior en la base del hueso occipital. Estos principalmente interactúan con la vértebra atlas y con la vértebra axis. Estos tienen o realizan una interconexión entre estas dos vértebras y teniendo como función principal mover la cabeza. Es decir, hemos visto como músculos propios del cuello y la cabeza, músculos propios del dorso, actúan o interaccionan para mover la cabeza. A estas alturas ustedes ya tienen que tener una idea que no es que un músculo sirve para mover una cosa, otro músculo para... No, es una colaboración de músculos o de estructuras musculares para realizar una acción. Pero la delicadeza de la acción, la acción especial la acción especial del movimiento va a determinar quién realice o quién comanda el movimiento. Un movimiento más fino, un movimiento más lento, un movimiento más coordinado de la cabeza tiene que ver con estos músculos. Un movimiento más brusco de la cabeza tiene que ver con los músculos propios del dorso. Un movimiento de mediana intensidad pues ya serían músculos propios del cuello y de la cabeza. La contracción de los músculos suboccipitales extiende la cabeza en la articulación atlantoaxial. La acción de estos músculos se centra principalmente en las dos vértebras o en las articulaciones craneovertebrales. Están inervados por ramas posteriores del primer nervio cervical y la irrigación de ellas pues es a través de las arterias vertebrales y occipital. Esto ya lo habíamos hablado. Los músculos suboccipitales forman los límites del triángulo suboccipital. Esto es parte de la clase de cuello. Por eso lo tocamos aquí. Y pasando ya a patologías de la columna vertebral, pues patologías como la osteoporosis de los cuerpos de las vértebras se comienzan a ver ya translúcidas, ya ellas pues comienzan a verse blancuzcas, como podríamos decir. Pues eso pues ya son ¿cómo se llama? Lesiones propias pues de la edad. La luxación de las vértebras cervicales, una vértebra pues se sale de la posición específica. Puede haber también fracturas y luxación del atlas, como vemos aquí. Una luxación podría ser que el axis se mueva de la posición específica, o también que la acomodación de los huesos occipitales no sea directamente en las mesetas, en las masas laterales del atlas. Eso puede ser una luxación, pero también pueden haber fracturas. Estas lesiones pues riñen o prácticamente compiten con la vida del paciente. También fractura y luxación del axis. Puede haber una fractura directamente del diente,
de la apófisis odontoides, ¿verdad? Estenosis espinal lumbar, eso quiere decir que el agujero de forma triangular que veíamos en las vértebras lumbares comienza a hacerse más estrecho y eso pues puede provocar compresión de la médula, que ya sabemos que llega específicamente hasta L1, o compresión de la cola de caballo. Las costillas cervicales es una inserción de un par de costillas en una vértebra cervical, por ejemplo en la C7 puede darse eso y eso generar pues un cuello corto en los pacientes. Tal vez no sea que la costilla, el par de costillas 1 se inserte en la cervical, sino más bien que exista costillas supernumerarias, o sea, el paciente trae 13 pares de costillas, por ejemplo. Pueden haber lesiones del coxis, que es una lesión muy frecuente en la cual pues puede haber fracturas del coxis y son lesiones de por vida. Lesiones de por vida porque el paciente queda con una incapacidad para estar sentado por mucho tiempo. La sacralización es cuando la vértebra L5 se comienza a fusionar con el sacro. Cuando entre el sacro y el L5 debe haber un disco intervertebral. Pero lo que pasa es que este disco pierde las características elásticas de soporte de amortiguación, se comienza a endurar, se comporta como un cartílago inamovible y se convierte, o sea, y hace tal cual la sínfisis como está la sínfisis entre los huesos púbicos. Una sínfisis donde ya no existe, donde hay nula movilidad. Y hace una rigidez entre la cadera y la columna, entre la cadera y la región lumbar. La espina bífida es una columna vertebral que no cierra por completo y puede provocar estas lesiones quísticas que pueden en algunos casos operarse, en otras pues a veces comprometen la vida del paciente. Y la espondilolisis, que son lesiones propias de la columna vertebral que también están correlacionadas con escoliosis, que es una lesión que tiene relación con los discos intervertebrales, la espondilolisis. Casi siempre la espondilolisis acompaña a una espondilolistesis. Son dos lesiones que frecuentemente el radiólogo nos reporta en los estudios radiográficos, espondilolisis y espondilolistesis, que una es el desplazamiento o una discopatía, o sea, una lesión del disco intervertebral, y la espondilolistesis, un desplazamiento de la vértebra debido a una espondilolisis. Aquí no había utilizado estas, por ejemplo, son fracturas de las vértebras cervicales, específicamente fracturas de las láminas o de las apófisis espinosas. Otra de las lesiones, aquí vemos por ejemplo lesiones, fracturas por ejemplo en la articulación, en la sigapófisis, puede haber lesiones de una vértebra o también pues lesiones de las láminas. La lesión de latigazo, que se llama así, es una lesión más que todo frecuente en los accidentes automovilísticos por no llevar el cinturón y también por no tener esta estructura o este apoyacabezas que evita la hiperextensión. Aquí pues falla el ligamento longitudinal anterior, como vemos, que se encarga de evitar que haya una hiperextensión. Puede romperse el ligamento y eso pues hace lesiones en el cuello. Fracturas del diente, fracturas de la apófisis odontoide, fracturas del atlas, son fracturas del ahorcado. Esta es la fractura que presentan los que hacen cuando se cuelgan con un lazo, ¿verdad? La fractura del ahorcado, la fractura de Jefferson, que es del atlas, que todas estas fracturas pues comprometen la vida del paciente.
Patologías de la columna vertebral, envejecimiento de los discos intervertebrales, puede haber rigidez en ellos, esto es una hernia, las hernias de núcleo pulposo, los desgarros desgarro, esta es una hernia, así como se ve esto, se rompe el anillo fibroso, los desgarros de ligamentos, ligamento longitudinal anterior, posterior, flavo amarillo, interespinoso, interespinoso, supraespinoso, pueden ser también desgarros de estos ligamentos, curvaturas anormales de la columna vertebral, ya hablábamos de la escoliosis, hablábamos de la lordosis excesiva, cifosis excesiva también, la escoliosis y bueno, eso. La obesidad, cómo afecta a la columna vertebral, también le da pues sobrepeso, dolor crónico de la columna, a veces pues el paciente ingiere medicamentos para el dolor y lo más fácil sería rebajar. ¿Qué más? Estas ya son patologías de la musculatura de la columna vertebral, los esguinces dorsales, ¿verdad? Un esguince de la espalda, que tiene también que ver con los ligamentos, son estiramientos prácticamente de la columna, como lo que conocemos como desgarros. También la distensión dorsal, también son sobreestiramientos. Y lo que podría pasar, disminución del riego sanguíneo del tronco del encéfalo, que esto pues ya son patologías más que todo vasculares. Y bueno, con esto pues terminamos esta clase de columna vertebral. Quedo pendiente de compartir la clase de sistema nervioso y ya tendríamos estaríamos pendientes este cómputo. Examinamos cráneo, columna vertebral, sistema nervioso, tórax, cuello, tórax y solo eso, sí, cuello y tórax. O sea que prácticamente después del sistema nervioso solo nos queda cuello y tórax. Son clases un poco más cortas. Sistema nervioso también son dos grupos de diapositivas, pero creo que se va a ir igual casi que que se fue en 3 videos. Así es que pues bueno, nos vemos pronto, jóvenes. Estudien bastante, estudien mucho, por favor. Con las representantes me pongo al día para decirles cuándo haríamos corto de la siguiente clase. Estudien mucho, por favor, y nos vemos en la próxima clase. Reflexionen, por favor. Reflexionen, los dejo con esa última reflexión. Cuídense mucho, se les aprecia bastante. Adiós, nos estamos viendo. ¿Ok?